Qué bueno es Dios, queridos amigos, queridos hermanos. Dios los bendiga ricamente. Gracias por la bendición que el Señor nos da de estar nuevamente en este lugar para honrar primeramente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él está la vida. Y todo aquel que le entrega su corazón a Cristo empieza una etapa nueva en su vida. El que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A Dios sea la gloria por su bondad. A Dios sea la gloria por su misericordia infinita. Bien, mis amados, les envío un saludo muy cariñoso a todos. Que Dios los bendiga ricamente, que Dios esté con cada uno de ustedes, bendiciendo sus hogares, bendiciendo sus vidas en todas las áreas, en lo material, en lo espiritual y en la salud, que sean prosperados ricamente. En esta tarde vamos a entrar en la lección número 32, de la serie que le he titulado Estudio de la Biblia para principiantes. Y les recuerdo que estos son temas para aquellos que inician el camino de Dios. Algunos recién se bautizaron, otros están para bautizarse, están para emprender este camino hermoso que los lleva a la vida eterna. Y para todos ustedes, verdaderamente mis respetos, mi cariño y lo mejor que pueda hacer su servidor para enseñar la palabra de Dios, para poder apoyarles, para poder ayudarles a crecer en lo espiritual. Para mí es un privilegio, es una bendición grande de poder ser útil en el camino de Dios. Antes de iniciar con esta lección número 32, a la cual el tema de hoy es: ¿debo bautizarme para obtener la salvación? ¿Tengo que bautizarme para que yo pueda alcanzar la salvación? Este es el tema de hoy. ¿Debo bautizarme para obtener la salvación? Vamos a orar, que el Señor sea quien traiga iluminación, sobre todo traiga entendimiento de su bendita palabra para obedecerla y vivir para Él, para Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora, porque eres perfecto en tu amor, Señor Jesús. Tú eres el Todopoderoso, mi Padre. En ti confiamos, Señor Jesucristo. En ti hemos puesto toda nuestra fe y nuestra esperanza, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el que abriste el entendimiento a tus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y de eso también aprendemos nosotros, Padre mío, que así como le abriste tú el entendimiento a ellos, también te rogamos, Padre, que tú seas abriendo nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que seas tú usando, Señor, mi vida como un instrumento para que muchos sean edificados en tu palabra, Señor, para que crezcan, Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú obrarás con gran poder y gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cordero Santo. Amén y amén. Dios es bueno, mis amados hermanos. No hay otro como nuestro Dios. Él es justo, Él es único, Él es sublime, Él es soberano. Y a Él lo amamos con todo el corazón, porque Él nos amó primero. Bien, ¿debo bautizarme para alcanzar la salvación? ¿Qué dice la Escritura? Eso es lo que cuenta, no lo que yo voy a responder, no lo que usted sabe o conoce. Lo que cuenta es lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Eso es lo más importante. Todo lo demás no tiene el menor valor, sino lo que dice nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si estamos de acuerdo, entonces, la respuesta a esto: ¿debo bautizarme para obtener la salvación? Sí, es necesario que usted se bautice, que usted sea bautizado para obtener la salvación. ¿Cómo compruebo eso? Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor así: y les dijo, o sea, ¿quién les dijo y a quién? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere al evangelio, el que creyere, aquellos discípulos que les estaban predicando
la salvación a través de Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado, oiga bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. No solamente, no basta solo con creer. Hay que obedecer al Señor. Y Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿debo bautizarme para ser salvo? La Biblia dice que sí. Si crees, tienes que ser bautizado. Otro versículo que afirme esto también, 1 de Pedro 3:21, nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, ¿debo bautizarme para obtener la salvación? Sí, tiene que bautizarse para que usted obtenga la salvación. Marcos 16:16, 1 de Pedro 3:21, ahí le confirman la respuesta que le estoy dando. La misma Biblia nos enseña que sí es necesario el bautismo para la salvación. Ahora, el bautismo lleva un orden. No cualquiera se va a bautizar, sino solamente aquella persona que ya tenga el conocimiento de lo que es el Evangelio, del plan de salvación. Yo he visto que muchas veces llega alguien a la iglesia y luego lo quieren bautizar sin instruirle, sin enseñarle la palabra de Dios. Entonces muchas veces la gente se bautiza por presión de los demás o incluso de los familiares. Ese bautismo no le va a servir de nada si no hubo un previo arrepentimiento, un previo conocimiento en la persona. Entonces, cuando la persona se le explica, y ahorita voy a dar unos ejemplos de todo esto, se le explica para qué es el bautismo, por qué razón tiene que bautizarse. La persona, una vez que comprende para qué es su bautismo, entonces el ministro o el pastor debe proceder a bautizarle. De otro modo, el ministro o el pastor son responsables de que aquella persona sea bautizada sin haberles dado el conocimiento de la palabra de Dios, sin haberles instruido en la palabra de Dios. Es importante conocer. Ahora, muchos vienen, les repito, son nuevos en el conocimiento de la palabra de Dios, están viniendo apenas al conocimiento de la palabra de Dios. Y algunos me han dicho, pero a mí me bautizaron cuando era pequeñito, cuando era un niño o cuando era una niña, dependiendo del sexo. Cuando era pequeño, cuando era un bebé, me bautizaron. Y yo ya estoy bautizado, bautizada, dicen algunos. ¿Pero acaso Dios aprueba el bautismo de los niños? ¿Aprueba Dios el bautismo de los niños? No hay ningún versículo que corrobore que los niños fueron bautizados. Según la ley de Moisés, al niño lo presentaban, al varoncito lo presentaban a los 8 días de haber nacido, pero no lo bautizaban. Era una presentación. El Señor Jesucristo dijo, vengan los niños a mí, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños no deben ser bautizados. Bíblicamente no hay ningún versículo que lo corrobore. Sin embargo, sí hay pruebas de que todo adulto, si de verdad cree en el Evangelio y quiere ser bautizado, el adulto tiene que ser bautizado, pero tiene que haber un conocimiento del paso que va a dar. En el bautismo, lo primero es creer en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida
por perdonarnos o para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Él dio su vida, dio su sangre. La sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. Ahora bien, se bautizaban hombres y mujeres de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Esto es lo que registra la palabra del Señor. En Hechos capítulo 8, versículo 12, se los voy a leer. Hechos capítulo 8, versículo 12, vemos cómo se bautizaban hombres y mujeres. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Usted lo puede leer ahí para que lo tenga presente en su mente y en su corazón. Cuando creyeron a Felipe, Felipe era un evangelista que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no niños. No dice se bautizaban hombres, mujeres y niños. Si así fuera, entonces no perdería mi tiempo tratando de enseñarles otra cosa. Pero la Escritura es muy clara al decir que se bautizaban hombres y mujeres. De modo que si usted dice, pues a mí ya me bautizaron de niño, no hay ningún versículo que afirme que los niños también fueron bautizados. No hay ni uno solo. Ahora veamos en Hechos 19. Hechos 19, mire. En Hechos 19 la palabra del Señor nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Se da cuenta cómo Pablo se tomó el tiempo para enseñarles a ellos cuál era el bautismo correcto? ¿Cómo deberían ellos de bautizarse? Aún y cuando Juan el Bautista fue el más grande profeta, el Señor Jesucristo lo mencionó de esa manera, el más grande de todos los profetas. Y ellos fueron bautizados por Juan el Bautista, pero tenían que, dice, cuando oyeron esto, Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Oiga bien, eran por todos unos 12 hombres. Esto es maravilloso, poder escudriñar lo que dice la palabra de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿el bautismo de niños les sirve de algo? No, para nada en lo absoluto. Usted ahora es cuando si oye la voz de Dios, si comprende las Escrituras, ahora es cuando usted debe proceder al bautismo. Pero para proceder a ello usted tiene que arrepentirse, tiene que reconocer sus pecados primeramente. Tiene que reconocer que usted es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si usted reconoce que es pecador, entonces tiene que renunciar a esa vida pecaminosa que lleva. Y una vez que usted renuncia a esa vida pecaminosa que lleva, tiene que ser bautizado. Si usted no se bautiza y solamente dice, pues es que yo creo en el Señor y con eso no necesito bautizarme. Bueno, antes de que se lleve la sorpresa cuando llegue a la presencia del Señor para ser juzgado, mejor haga caso a la palabra del Señor. Él mismo dice en su palabra que todos vamos a ser juzgados por esta palabra que está escrita. Y si el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora veamos el ejemplo del Señor Jesucristo, que esto es siempre impresionante, ¿no? Todo el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio es maravilloso. Capítulo 3
del libro de Mateo, capítulo 3 del libro de Mateo, en el versículo 13 en adelante, nos dice la palabra del Señor así. Fíjese bien, el mismo Señor Jesús fue bautizado. ¿Necesitaba él ser bautizado? No, él lo hizo para darnos ejemplo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, o sea, por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Los dos reconocían que tenían que ser bautizados. Porque hay mucha gente que no acepta el bautismo. Porque hay mucha gente que rechaza el bautismo. Ahora, si nos vamos a darle una respuesta a esto que acabo de preguntar, porque mucha gente rechaza el bautismo, muchos de ellos ni siquiera conocen la Escritura. Nada más les han dicho, tú ya fuiste bautizado, ¿para qué te bautizas otra vez? A ti ya te bautizaron de chiquito, ya fuiste a la pila bautismal y ya te bautizaron ahí. Te rociaron agüita en la cabeza y ya estás bautizado. No, este es un bautismo completamente diferente al que lleva a cabo el ser humano. El bautismo significa, la palabra bautismo significa sumergir en agua, hundir en agua. Ahora, mire lo que sucede. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. O sea, él fue sumergido en agua, en su bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es maravilloso no solamente creer en la palabra de Dios, sino obedecerla. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, recuerden, todos los bautismos registrados en la palabra de Dios fueron llevados a cabo en gente adulta, no niños, en adultos. Bien, ¿por qué en adultos? Porque ellos reconocieron su vida pecaminosa que llevaban. Renunciaron a ese estilo de vida pecaminoso. Se bautizaron y empezaron una nueva vida en Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué bonito es entender esto. Ahora, muchos dicen, bueno, pero si la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está, no necesito ser bautizado, ahí está, la palabra de Dios dice. Se los voy a leer, Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante, dice así. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Se oyen hermosas estas palabras y de hecho lo son. Pero aquí no está diciendo esto para la persona que recién llega al conocimiento de la palabra de Dios. Esto, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, lo está diciendo a la gente que ya había sido bautizada en el nombre de Jesucristo. Y esto usted lo puede leer en el capítulo 6. Aquí estamos en el capítulo 10 de Romanos. Y en el capítulo 6, se los leo como dice la palabra. O no sabéis, es la misma carta a los romanos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Aquí, oiga bien, Pablo estaba hablando ya a la gente que había sido previamente bautizada. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Recuerde, esto era para gente ya bautizada. Alguien malinterpreta la palabra y llama, hace el llamado y vamos a hacer la oración de fe. Recibe al Señor, acéptalo como tu Salvador. Di y repite lo que yo te voy a decir. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es así, hermanos. Ya en el capítulo 6, acuérdese, usted que empieza, o quiero decirle que anteriormente la Biblia no estaba dividida en capítulos, mucho menos en versículos. Estas eran cartas corridas, completas, sin capítulos ni versículos. Entonces Pablo, antes de llegar a esta escritura, ya les había hablado a los romanos acerca de su bautismo. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús? Se los leo. Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se da cuenta, en esta misma epístola, en esta misma carta de Pablo, él ya les había hablado acerca del bautismo, para que no se tome parte de la Escritura y luego se quiera hacer una doctrina que a final de cuentas la gente lo cree y dice, entonces no necesito el bautismo. Yo con creer que el Señor fue levantado de los muertos, con eso soy salvo. No es así. Acuérdese, debo bautizarme para obtener la salvación. Tiene que bautizarse, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Leímos el otro versículo también en 1 de Pedro 3:19, el bautismo que corresponde, 3:21, 1 de Pedro 3:21, nos dice claramente que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bien, entonces, aquel que dice en un momento dado, yo confieso que Jesús es mi Señor y con eso soy salvo, está en un error. Necesita ser bautizado. Ahora bien, quiero que veamos en la carta del apóstol. Primeramente quiero que veamos cómo el apóstol Pablo, antes de hablar acerca del bautismo, él también tuvo que ser bautizado. Hechos 9:17. Hechos 9:17. Pablo no iba a pasar por alto también el bautizarse. A él se le fue ordenado ser bautizado. Y él procedió también al bautismo. Hechos 9:17 y 18. Hechos 9:17 y 18. Dice, fue entonces, oiga bien, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Se acuerda que antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Oiga bien, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso fue bautizado. Por eso él habla del bautismo también. Habla de que todo creyente tiene que ser bautizado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo no podía ser el gran predicador que fue. Pablo no podía ser usado por Dios a menos que obedeciera lo que se le estaba ordenando. Levantándose fue bautizado. Y yo le pregunto, si usted no se ha bautizado, ¿qué está esperando? Su bautismo de niño no le va a servir de nada. El creer a lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el hacer, como dicen algunos, la oración de fe para ser salvo, tampoco le va a servir de nada. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, reconocer su vida pecaminosa, la vida pecaminosa que ha llevado, arrepentirse de esa vida, renunciar a ella y ser bautizado para que sus pecados sean perdonados. Ahora bien, algunos dicen, hey, yo ya fui bautizado, me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice Mateo 28, 19, ahí está, muchos lo dicen así de esta manera. Y quiero, antes de proseguir con esto, quiero decirle, hermano, que yo respeto y amo a todos los pastores que entregan su vida por causa del Evangelio. Y aun cuando no conocen la veracidad de la Biblia, aun cuando no conocen plenamente lo que es el Evangelio, pero ellos hacen su mejor esfuerzo, trabajan, ayunan, oran con fervor. Pero es necesario que conozcan lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 28, 19, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolas, les dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en apariencia y sin la debida comprensión, uno puede decir, wow, este es el bautismo correcto. Tengo que ser bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice en el nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Son títulos dados a nuestro único y soberano Dios. Yo soy padre, tengo a mi mamá, tiene aproximadamente 90 años. Soy hijo de ella, mi madre se llama Reina Ortiz. Soy hijo y tengo espíritu también. Pero tengo un nombre con el cual soy conocido y mi nombre es Raimundo Rojas. El Señor tiene un nombre y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el nombre del Padre? En Isaías 9:5 nos dice que Jesús sería llamado Padre Eterno. También dice que el santo ser que nacería de María sería llamado Hijo de Dios. Y en su manifestación en este tiempo como Espíritu Santo, Él sigue siendo el mismo Dios. 3 manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero Él es el mismo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice Mateo 1:21. Aquí nos dice claramente, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero decirles que no hay un solo bautismo donde los discípulos hayan dicho, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay un solo bautismo. Hay personas que me han dicho a mí, e incluso líderes religiosos que me han dicho, ¿sabes qué? Lo que sucedió fue que Pedro se equivocó y no siguió lo que el Señor Jesús le mandó. Y es que déjenme recordarles algo, que en el día de Pentecostés no fue Pedro quien habló de sí mismo. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro mandó bautizar,
Cuando Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no se equivocó, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que habían sido llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, y nos dice que ellos estaban esperando la promesa del Señor, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando la promesa del Espíritu Santo fue derramada, fue cuando ellos empezaron a predicar con autoridad, bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces no es que Pedro se haya equivocado. Algunos dicen, es que ese bautismo era solamente para los judíos y no para los gentiles. Entonces, ¿qué me dice en la casa de Cornelio? Cuando fue el mismo Pedro usando las llaves del reino, primero en el día de Pentecostés y luego en la casa de Cornelio, cuando fue Pedro, Hechos capítulo 10, versículos 45 en adelante, o 44, les voy a leer todo el capítulo 10, súper interesante, está muy bueno. Pero por razón de tiempo no se los leo completo. Pero mire lo que dice la Escritura. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Oiga esto. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Se equivocó Pedro? No, de ninguna manera. Entonces estaríamos diciendo, el Espíritu Santo se equivocó, y eso sería una blasfemia, y cuidado con eso. Entonces, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, el Espíritu Santo mismo mandó bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados a judíos y a todos los que moraban en Jerusalén. Aquí fue directamente con los gentiles, con los no judíos. Pedro, usado y lleno del Espíritu Santo, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermoso es conocerlo. Entonces, ¿cómo tiene que bautizarse? Usted tiene que bautizarse, número 1, tiene que ser sumergido en agua. Sumergido en agua. Entendamos que el bautismo de niños no es válido porque no es bíblico. No está en la Biblia, no está respaldado por la palabra de Dios. El creer solamente no basta. El ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin ser invocado el nombre de Jesucristo en usted, es un bautismo incorrecto. Por eso, sigamos la obediencia a lo que dice la palabra del Señor. Sumergiéndose en agua, usted tiene que ser bautizado. Y tiene que ser invocado el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Usted puede encontrar estas escrituras, Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:47, Hechos 19:3-5, Romanos 6:3, Gálatas 3:27. Hay muchas escrituras para darle. Entonces, volviendo a la pregunta inicial del tema, ¿debo ser bautizado para obtener la salvación? Por supuesto, está escrito, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué tiene que hacer para ser bautizado?
reconozca que usted ha vivido una vida pecaminosa, una vida desordenada delante de Dios. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y usted reciba el don del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Espero que hayan entendido, hermanos, todos y cada uno de ustedes. Y si hay algo en lo cual usted tenga duda, algo que tal vez no alcance a comprender bien, estamos para servir. Háganos la pregunta que a usted le inquiete y estamos dispuestos a darle respuesta, obviamente por las Sagradas Escrituras. Les amo en Cristo Jesús. Espero que haya sido claro en esto. Y pues les envío un saludo a todos. Hermana Orlando, Dios la bendiga. Hermano Francisco, Dios lo bendiga. Hermano Edén, Dios lo bendiga. Hermana Jessie, Dios la bendiga. Hermano Benjamín, Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que han puesto atención en la enseñanza del día de hoy, Dios los bendiga ricamente. Y si el Señor nos concede, seguiremos estudiando la palabra de Dios el día de mañana. Dios les guarde, hermanos, y gracias por su fina atención. Su amigo y servidor Raimundo Rojas.